Buen día, jóvenes, bienvenidos a la clase de automatización industrial. En esta clase ya veremos a fondo cómo utilizar el lenguaje escalera utilizando el programa Step 7 y haciendo simulaciones de algunos programas para que poco a poco vayamos entendiendo cómo funciona este nuevo lenguaje. Antes de comenzar, les tengo que tengo que decir que en caso de que cuando quieren abrir el programa Administración SIMATIC y les pida una licencia, tienen que instalar una licencia, en este caso vamos a llamarla pirata, desde la carpeta que les pasé. En este caso yo tengo mi carpeta compartida, aquí están los programas que ya les pasé, y tenemos que abrir el programa, la carpeta, S7. Abrimos la carpeta y tienen que abrir este programa, el SIMATIC EKB Install. Lo abrimos y aquí hay que seleccionar ya están, digamos, resaltados. Tenemos que seleccionar estas llaves para que no tengamos problema a la hora de utilizar estos programas. Simplemente le damos este botón de instalar todas las llaves que ya hemos seleccionado y automáticamente ya tendremos los programas con licencia. En mi caso yo ya lo hice y ya no tendré que poder hacerlo. Si tienen algún problema en esta situación, me pueden decir, pueden llamarme para ver si les jaló o no les jaló. Bueno, continuamos. Abrimos el programa de administración de SIMATIC. Esperamos a que abra. Y nos aparecerá esta nueva ventana. Aquí es un asistente para crear un proyecto. En este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer uno desde cero. Como podemos ver, podemos abrir el archivo de dos maneras. Desde archivo, nuevo, o simplemente aquí con el botón de nuevo proyecto, librería. Le damos clic y aquí vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. En este caso yo puedo ponerle prueba-1. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, ahorita no hay tanto problema. Ya asignamos el nombre y nos aparecerá nuestro nuevo proyecto. Aquí en MPI aquí en prueba vamos a agregarle insertar nuevo objeto. Vamos a agregar lo que sería nuestro PLC o las bases para construir nuestro PLC. En este caso vamos a utilizar lo que sería el SIMATIC 300. Ya tenemos asignado, damos doble clic y ya estamos dentro de lo que sería la base de nuestro PLC. Le damos clic en Hardware para poder insertar los elementos que va a contener nuestro PLC. Ya tenemos que abrir la ventana. Aquí está. En la parte izquierda, en la parte derecha, vemos que están varios elementos. Tenemos lo que es sesión SIMATIC, Profibus TP, Profibus PA, Profinet, SIMATIC 300, SIMATIC 400 y SIMATIC TDC. Estos elementos son los que vamos a agregar a nuestro PLC. En caso que tengamos ya un PLC con ciertas características, simplemente seleccionamos las características que tengamos y las vamos agregando poco a poco. Ahora, ¿cómo agregamos esas partes de nuestro PLC? Muy bien, como utilizamos el SIMATIC 300, primero hay que colocar lo que es un bastidor. El bastidor es el soporte donde van todos los elementos que salen en el PLC. En este caso lo vamos a hacer de una manera virtual. Le damos doble clic y ya tenemos nuestro bastidor. Aquí tenemos los elementos que vamos a colocar en nuestro PLC. En primer lugar, hay que colocar lo que sería la batería de nuestro PLC o nuestra alimentación. En este caso, esta la encontramos en esa carpeta, PS300. Aquí están las alimentaciones que puede tener nuestro PLC. Les voy a decir, si ya conocemos un PLC en especial, simplemente agarramos los valores que ya tenemos. En este caso voy a utilizar el que dice PS300 7 a 5 amperes. Si vemos aquí abajo, tiene una entrada de 120-130 volts de corriente alterna y unos 25 volts de corriente directa a 5 amperes. Ese es el primero que va a ir a nuestro slot número 1. Y ahí está. Tenemos nuestro primer elemento. El segundo elemento es el CPU.
o en este caso lo que sería el cerebro de nuestro PLC. Aquí tenemos una lista de todos los CPU que están en la familia de los 300. Es decir, si ya conocemos un PLC en especial, simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. En este caso vamos a utilizar este PLC, el CPU 315 diagonal 2DP. Y utilizamos este de acá. Aquí nos va a decir una dirección de Profibus. Esas van a ser redes de comunicación entre PLCs. Ahorita no hay tanto problema que seleccionemos una dirección. Simplemente le damos a aceptar. Y como vemos, ya tenemos asignado nuestro CPU. Ahora nos falta asignar entradas y salidas. Esas entradas y salidas las seleccionamos en la carpeta SM. Aquí tenemos nuestras entradas y salidas. Primero estamos nuestras entradas digitales, que serán de esta manera. Seleccionamos este, que es el cuarto, que tiene una salida de 24 volts. Y esas salidas tienen que ir forzosamente al slot número 4, perdón, esas entradas. Y las salidas igual al slot número 4 y número 5. Y ya con esto, ya tenemos seleccionados nuestras entradas y salidas para nuestro PLC. Como vemos, ya tenemos la alimentación, el CPU, el PLC en sí, y las entradas y salidas. Aquí abajo ya tenemos, digamos de una manera más concreta y más concisa, los elementos que hemos seleccionado. Aquí tenemos las direcciones de entradas y salidas que ya hemos seleccionado. En este caso yo puedo cambiar esas direcciones. Por default nos dan a seleccionar direcciones de la 0 a la 1. Nosotros vamos a seleccionar una nueva, que en este caso sería 10. Igual acá, seleccionamos un valor de inicio de 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si regresamos a nuestras clases de electrónica digital, tenemos dos bits. El bit número 10 y el bit número 11, igual en las salidas. Cada uno de esos son bytes, cada uno de esos bytes está compuesto por 8 bits. Entonces tenemos 8 direcciones por cada byte. En este caso tenemos 8 direcciones para el 10 y 8 direcciones para la salida 11. Pero vuelvo a recordar, esos elementos solamente funcionan. Bueno, aquí estamos simulando un PLC, pero si ya conocemos un PLC en específico, hay que saber bien cuáles son sus direcciones. En este caso vamos a guardar y compilar. Ya está. Ahora podemos cerrar la ventana. Y como vemos aquí en SIMATIC, ya tenemos asignado nuestro CPU y los programas que vamos a utilizar. En este caso vamos a ir directo a la carpeta de bloques. Aquí en bloques ya tenemos asignado un OV1. Este OV1 va a ser nuestro programa principal. Todos los programas que vayamos utilizando y vayamos haciendo tenemos que cargarlos al OV1 porque desde aquí es donde el PLC va a funcionar. Entonces vamos a ver qué nuevos objetos podemos agregar. Podemos ver un bloque de organización, que es el OV, que les comento son los programas principales. En este caso no vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar, insertar lo que sería un bloque de función, que es el FB1, que es un bloque donde vamos a hacer nuestros programas. Eso va a ser un poco de bloques cíclicos. En este caso ya tiene asignado un nombre que es FB1. Podemos agregarle un nombre simbólico que sería prueba-FB1. Y comentario del símbolo es un comentario que tiene este bloque. Le podemos poner prueba 1 y ya está. Ya agregamos el FB1. Vamos a agregar otro elemento que sería función
Aquí nada más sería una sola función, ya no serían bloques de funciones. Digamos, aquí creas un solo programa y en el bloque de funciones agregamos más programas de ese estilo. Igual aquí podemos poner de nombre simbólico prueba-fc1. Igual aquí prueba de fc. Ok, aquí ya tenemos, digamos, los bloques donde vamos a hacer nuestros programas. También podemos agregar ese elemento que es la tabla de variables. Aquí simplemente nos dice tabla de variables. Aquí podemos darle nombre a cada una de nuestras entradas y salidas y saber la dirección exacta de dónde están yendo cada uno de estos bloques. Algo que me faltó mencionar tanto en FB1 como FC1, creamos uno nuevo, es el lenguaje al que vamos a programar. Como ven, aquí tenemos tres lenguajes: AWL, COP y FUB. COP es el lenguaje escalera y es el que vamos a estar utilizando. Entonces, cada vez que requieran un nuevo bloque de funciones o una función, simplemente tienen que seleccionar el lenguaje COP. Ok, ya creamos una tabla de variables. Regresamos aquí a programa y ya tenemos aquí símbolos. Damos doble clic y como vemos ya tenemos asignado nuestros bloques ya hechos. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra prueba FB1, prueba FC1 y la tabla de variables. Ahora, también podemos aquí, como les mencionaba, escribir las entradas y salidas que ya tenemos asignadas. Si recordamos, habíamos dicho que la entrada iba a ser en la dirección 10 y 11, al igual que la salida. En este lenguaje escalera, para seleccionar entradas y salidas, hay que colocar la letra E, seguido del número del bit que estamos utilizando, en este caso es el 10, punto, y el byte, que es el día 10, punto, seguido del número del bit que vamos a utilizar. En este caso recuerden que tenemos 8, que va desde el número 0 hasta el número 7. En este caso, en esa primera entrada, utilizaré lo que sería nuestro bit número 0. Como ven, ya automáticamente me encontró que es mi entrada, nuestro valor de 10 y mi primer bit, que sería 0. Y automáticamente detectó que nuestro dato va a ser de tipo booleano. Recuerda, tipo booleano siempre va a ser de unos y ceros. Aquí tengo un X porque no le he asignado un nombre. Aquí puedo ponerle un nombre. Si tuviéramos una lámpara, si tuviéramos un botón de paro de emergencia, si tuviéramos un botón de encendido, aquí tendría que poner un nombre para que al momento que nosotros estemos programando no tengamos problemas a la hora de saber qué cosa es cada una. En este caso aquí nada más le pondré entrada E de 0. Y aquí en comentario pone que es la entrada digital 0. Igual, aquí puedo poner otra entrada, que sería la 10.1. Aquí otra que sería la E 10.2. Y la E 10.3. Igual aquí más le cambio el nombre. E de 1, E de 2 y E de 3. Entonces comento, si tuviéramos, por ejemplo, varios elementos, botones, sensores o cualquier otra cosa, pues es mejor darle una etiqueta a cada uno de ellas para que al momento en que tú programes no tengas problemas de saber qué estás utilizando. Capaz si no le ponemos nombre y dices, pues ¿qué tenía en 10.1? Pues será el sensor, será un botón. Entonces es mejor tener organizado nuestros elementos para que no tengamos problema al final. Ahora, para colocar salidas hay que colocar la letra A. ¿Por qué E y por qué A? Porque este programa está en lenguaje alemán.
Entonces estoy utilizando el idioma alemán para entradas y salidas. En alemán se selecciona la E para entradas y A como salidas. Pueden encontrarse que tengan la opción de que algunos programas no los encuentran a través que sea configurado en alemán, puede ser en inglés, pueden seleccionar lo que sería la I y la O como entrada y salida respectivamente. En este caso es configurado en alemán, se utiliza lo que es la letra A y E. Igual selecciono mi entrada, mi salida, perdón, aquí le voy a poner salida digital 0 y aquí salida digital 0 en comentarios. Ya está. Entonces ya tengo etiquetado mis entradas y mis salidas. Simplemente pongo guardar, ya guardo la información y vamos a cerrar esto. Ok. Ahora, ¿cómo se empieza a programar? Ya hemos creado un bloque de funciones, bueno, una función, y desde ese punto vamos a empezar lo que serían nuestros programas. Le damos doble clic, esperamos a que cargue y ya tenemos nuestra pantalla para empezar a hacer nuestros programas. Como ven, en esta parte es como se veía en el lenguaje escalera. Aquí tenemos nuestra línea y sobre esta es donde se va a programar. Aquí arriba tenemos nuestros tres elementos principales. Ya hemos mencionado que era nuestro contactor normalmente abierto, nuestro contactor normalmente cerrado y la bobina, que sería la salida de cualquier sistema. Vamos a hacer una pequeña prueba simplemente de una entrada. Ya se seleccionó y aquí seleccionamos y colocamos una bobina. Ahora bien, lo que vamos a simular sería un botón encendiendo una lámpara o un foco. Para seleccionar qué entrada y qué salida voy a utilizar en estos elementos, hay dos formas. La primera es simplemente colocar el nombre de la entrada específica. En este caso, si ya conocemos que el botón va a estar, por ejemplo, en la entrada 10.0, coloco el nombre que sería E10.0. Y aquí está. Como vemos, aquí ya tiene el nombre que yo le di y el comentario que también le di. Entonces aquí ya podemos ver cuál es el valor, el objeto que está seleccionado desde la etiqueta que le dimos en la tabla de valores. Entonces, como entonces ya aquí en nuestro programa ya nos dice qué cosa es. Entonces, para no andar buscando. Entonces, la otra forma es simplemente saber el nombre del elemento que le pusimos. En este caso, si le he puesto lámpara, escribo lámpara y automáticamente me va a poner la salida que es asignado a la palabra lámpara. En este caso, como le puse a mi salida AD0, escribo AD0, perdón, AD0 era salida 0, salida digital 0, SD0. Y aquí está. Ya me asignó que es la salida de la variable, bueno, del byte 10 con el bit 0. Entonces aquí ya tengo creado mi programa. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito para simular? Muy bien, aquí le damos en guardar para que guarde mi archivo. Y como les mencionaba, el OV1 es donde se va a cargar nuestro programa. En este caso le doy aquí en abrir, aquí en aceptar, y aquí ya me abrió mi OV1. Entonces aquí selecciono mi bloque FC, que es el que acabo de hacer. Aquí se prueba FC1, que es el que acabo de realizar. De hecho, aquí está, prueba FC1. Abrimos el OV1 y simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. Y aquí ya está seleccionado nuestro programa. Regresamos a Simatic y abrimos nuestro simulador. Aquí está nuestro botón de para el simulador. Aquí es activar y desactivar simulación. Le damos clic.
Esperamos a que cargue. Ok, a ustedes les aparecerá sin estas entradas. Vamos a aparecer el CPU. Para ingresar entradas y salidas le damos en insertar, le damos una entrada, insertar salidas. En este caso hay que seleccionar el byte que queremos observar. En este caso vamos a utilizar el bit 10, tanto entrada como salida. Aquí nos muestra bits. Como les comentaba, tenemos 8 bits para seleccionar nuestras entradas y salidas. Ahora nos falta cargar nuestro programa. Para cargar, lo subimos desde este botón, cargar. De esta forma sería como cargar nuestro programa ya hecho a un PLC. En este caso va a ser simulado. Cuando tengamos la oportunidad, si nos deja la pandemia, de cargar un programa a un PLC, se utiliza esta misma técnica. Simplemente damos clic y le seleccionamos a qué PLC vamos a cargar. Aquí ya está preseleccionado el PLC de la simulación. Le damos cargar. Ya lo seleccionó. Regresamos al programa de prueba FC1 y para poder ver la simulación tenemos que arrancar el PLC. Aquí es como si encendiéramos nuestro PLC. Tenemos lo que es arranque y arranque con la P. Ese arranque con P nos permite hacer algunos arreglos en tiempo real. Cuando hacemos arranque ya no nos deja, digamos, hacer algunos cambios de nuestro programa principal. Entonces le damos en Run P y ya arrancamos nuestro PLC. De hecho aquí se ve, ya arrancó. Ahora, para poder observar cómo se está simulando en nuestro programa, le damos a estos lentecitos. Ok, tenemos un problema. Ok, le damos otra vez cargar. Ya pusimos simulación y aquí está. Cuando vemos que esta barrita está, digamos, parpadeando, es porque nuestro PLC está corriendo. Ahora, aquí vemos que nuestro esquema de escalera cambió a unas líneas puntiagudas. Esto quiere decir que nuestro programa ya fue realizado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra simulación? Simplemente utilizamos los botones que tenemos aquí arriba. Aquí es como si nosotros seleccionáramos o forzáramos un botón. En este caso, digamos que quiero prender la lámpara. Bueno, pues aprieto el botón y observamos que aquí nuestra línea de corriente pasa y alimenta nuestra bobina. Otra forma de ver esto es que esta palomita de salidas apareció. Eso quiere decir que nuestra salida está recibiendo un 1 lógico. Recuerden que eso sigue siendo lógica electrónica digital. Quito mi botón y vemos que automáticamente se apaga mi salida. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Simulando un botón, aprieto el botón y activa mi bobina. Entonces, de esa manera es como funciona nuestro lenguaje escalera. Ok, ese sería nuestro primer ejercicio, muy sencillo para poder observar cómo funciona nuestro PLC. Le ponemos en Stop y aquí está. Ahora, sobre ese mismo programa podemos crear otros programas. Simplemente damos aquí en Nuevo segmento. Aquí tenemos nuestro programa independiente. Supongamos que ese es un programa nada más que va a asignar un botón y una salida. Bueno, una entrada y una salida. Podemos crear más programas sobre sí mismo sin afectar estas salidas. Ahora utilizaremos lo que sería nuestras compuertas lógicas. La primera sería de esta manera. La compuerta AND. Recuerden que la compuerta AND es necesario que los dos entradas sean 1. Si uno de los dos no es 1, no va a encender nuestra lámpara, no nuestra salida. Bueno, no nos va a dar ningún valor acá, nos va a seguir dando 0. Al que tenemos el valor de 1, 1, tenemos nuestra salida de 1.
Entonces acá escribimos nuestras entradas, con otras entradas diferentes, que sería E10.1 y E10.2. Y aquí vamos a tener una salida diferente, que sería la salida A10.1. Como vemos, aquí no tengo ninguna etiqueta ni ningún nombre porque no le di nombre a esta salida. Simplemente la seleccioné. Ok, le damos en guardar, le damos en cargar. No va a decir que el bloque FC1 ya existe, le damos sobre escribir, le decimos que sí y ya lo cargó. Arrancamos nuestro PLC y le damos a nuestros lentecitos para poder ver la simulación. Como vemos, no tenemos ningún problema, está arrancando el PLC y de aquí podemos interactuar. Entonces, recordando que nuestra compuerta AND es necesario que tengamos las dos entradas en 1, entonces para que pueda encender nuestra salida A10, perdón, A10.1, es que tengo 1,2 estén encendido. Comprobamos, aquí vemos que nuestra entrada se iluminó, es decir que pasa corriente, y nuestra siguiente compuerta pasa, nuestra siguiente contactor lo encendemos y pasa corriente. Entonces estamos diciendo que a través de esa línea está pasando corriente que hace encender nuestra salida. En este caso nuestra salida es asignada a 10.1. Entonces como se comporta, si alguno de los elementos es un 0, pues no vamos a tener un 1 a la salida. De otra forma, tenemos nuestra salida 2, la ponemos en 0 y como vemos no se enciende nuestra salida. Ok, esa sería nuestra compuerta AND. Lo paramos y ahora vamos a hacer nuestra compuerta OR. Recuerda que la compuerta OR era con que una de las dos entradas de nuestra compuerta, de nuestro elemento esté encendido, nuestra salida nos va a dar 1. Colocamos primero nuestro contactor. Ahora, pero ¿cómo lo hacemos para que nos dé otra salida? Simplemente aquí le damos con esta flechita que nos dice abrir rama y ya tenemos otra misma rama de la misma entrada de alimentación. Colocamos nuestro contactor. Queremos unir la rama, entonces usamos cerrar rama. Ahora, ¿qué acabamos de hacer? De la misma fuente de alimentación tenemos alimentado dos bobinas. Entonces también se puede hacer esa parte del mismo programa, utilizar varias ramas para alimentar varios programas y no tener que usar tantos programas a la vez, dependiendo de nuestra lógica que vayamos haciendo para nuestro sistema. Colocamos nuestra salida y aquí está. Para no interferir un poco con nuestros elementos de arriba, utilizaremos las siguientes entradas, que sería E10.3 y E10.4. Como nada más asignamos nombre a 10.3, ya 4, 5, 6 y 7 no le pusimos nombre, simplemente aparecerá nuestro nombre de la entrada. Aquí utilizaremos el 10.2. Ok, volvemos a guardar, le decimos que queremos compilar, decimos que sí, y ya está cargado nuestro nuevo programa al PLC. Arrancamos el PLC y le damos a los lentecitos. Aquí está funcionando correctamente. Apagamos esto. Entonces decíamos, nuestra compuerta OR nos dice que con cualquiera de uno de los dos elementos esté en 1, nuestra salida va a dar 1. Y aquí tenemos nuestra primera compuerta que sería, nuestra primera prueba que sería la entrada de 10.3, alimenta a nuestra bobina. La apagamos y encendemos la 4, pasa exactamente lo mismo. La alimenta. De nuestra línea de corriente activamos la compuerta, perdón, activamos la bobina y alimentamos la compuerta y alimentamos nuestra bobina, alimentamos nuestro contactor y encendemos nuestra bobina. Entonces en este caso, si tenemos las dos encendidas,
pues seguirá prendido, no pasa nada. Muy bien, entonces de esta manera ya simulamos dos compuertas, lo que sería nuestra compuerta AND y nuestra compuerta OR. Muy bien, para de tarea van a simular esos mismos ejercicios más la compuerta XOR o OR exclusiva. Busquen tabla de verdad, vean cómo podemos simular esa compuerta en nuestro nuevo lenguaje de programación. Recuerden, así que vamos a dejar la clase. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me pueden decir, no hay ningún problema. Ahí pondré en la tarea la fecha que se tiene que entregar, no pasará desde la próxima semana. Y con esto concluimos. Dudas, ya saben, a mi número, incluso en el blog donde va a dejar esto, para cualquier aclaración. Incluso si alguno de ustedes no tiene instalados los programas, me puede decir para que le ayude a instalarlos. De mi parte ha sido todo, que pasen un bonito día.